Voy a contar un cuento. Es la historia de un hombre. Y ese hombre representa a muchos hombres. No por él, sino porque lo que a él le pasó, le ha pasado a muchos hombres también. Y lo que a él le pasó es que un día por la mañana, un viernes si no recuerdo mal, en un mediados de diciembre, allá hacia 5 años atrás, sin esperarlo ni imaginarlo, nunca por sus pensamientos eso llegó a pasar, aquello que pasó. Lo que pasó es que, sin entrar en detalles, a ese hombre, sin motivos reales, lo alejaron de sus hijos durante ese viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Y ese martes logró verlos, estar con ellos, dormir con ellos. Ese hombre nunca olvidará la cara de preocupación, necesidad, por esos días que estuvieron sus hijos sin él, esa cara de ellos, cuando por fin lograron estar con él. Esa noche, donde los tres durmieron juntos en una misma habitación, una habitación diferente a la que ambos, los niños de ese hombre y ese hombre, solían dormir, en una casa diferente, en unas condiciones diferentes, y empezaba una vida diferente. Pero ese hombre estaba esa noche con sus hijos, en estado de shock, pero al mismo tiempo contento, porque después de todos esos días ya estuvo con ellos. Y se supone que los iba a ver los martes y los jueves, fin de semana sí, fin de semana no. Estamos hablando de un hombre que quería estar todos los días con sus hijos. Estamos hablando de un hombre que los padres de ese hombre muchas veces le decían: dejadme a mis hijos que me los lleve al pueblo una semana. Y ese hombre decía que no. No por nada, solo porque no podía estar sin sus hijos. Sé que mucha gente ha hablado, bueno, mucha gente. Me equivoqué. Poca gente. Lo vuelvo a decir. Sé que poca gente, muy poca gente, habla y hablará mal de ese hombre. Y dirá que todo o casi todo es mentira. Pero también sé que muchísima gente, podrían decir todo lo contrario. A veces las historias o los cuentos cambian mucho, depende de quién los cuente o de cómo los cuenten. Por aquel entonces, como decía, ese hombre de la noche a la mañana le cambió la vida por una mentira y se tuvo que conformar con lo ya mencionado. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando llegó el jueves, la próxima vez que le tocaba verlos, dentro de esa injusticia, pero aún con esa alegría de verlos y estar con ellos de nuevo, lo llaman el abogado de ese hombre para decirle que se han suspendido el régimen de visitas. Jamás me hubiera imaginado lo que pasó en aquel viernes que ya mencioné, menos aún me hubiera imaginado lo que pasó ese jueves. Todo esto fue seguido.
habiendo habido un juicio rápido y a la espera de otro juicio que tardó 1 año. Hasta que ese juicio no llegó, el segundo, ese hombre de sus hijos nada supo, ni sus hijos supieron de él. No dejaban acercar a ese hombre. No se podía acercar, ni llamar por teléfono, ni nada de nada. Y ese hombre decidió irse a vivir muy lejos, porque aquí en Valencia, donde vivía ese hombre, él no podía estar. De la noche a la mañana le habían robado la libertad de con sus hijos poder estar, amar, proteger y todo eso que él siempre hacía. Jugar con ellos y estar pendiente, digan lo que digan. No llegué ni a un mes y ese hombre se fue de esta ciudad cuando vio que no podía hacer nada más que a la espera de que llegara el juicio. Ese hombre jamás imaginó que el juicio tardaría 1 año. Estamos hablando de 3 cosas importantes que ese hombre nunca se hubiera imaginado. 1 año para un juicio. 1 año donde mis hijos no sabían nada, ni ese hombre de sus hijos. Me tuve que ir a vivir lejos, a Córdoba. Ese hombre era yo. Y esos hijos eran mis hijos. Al año del juicio, instantáneamente apareció el punto de encuentro y empecé a verlos cada 2 semanas, 1 hora y 45 minutos. Como siempre he contado, voy a intentar ser resumido. En la primera visita, tanto como todas las demás, hasta que empezó aproximadamente a partir del 1 año y medio, empezó la cosa a cambiar. Pero en esa primera visita y todas las demás, pero sobre todo las primeras en especial, ese hombre vio ese amor de 1 año entero que sus hijos necesitaban de él y querían darle a él. Nunca podré olvidar cómo lloraban, cómo a mí se abrazaban, cómo llorábamos los 3, ese amor, ese sufrimiento, pero al mismo tiempo alegría de volver a vernos. No tendría vídeo suficiente para poder explicar todos esos sentimientos, toda esa emoción. Algo que si lo viera toda España, más de media lloraría. Y como ese hombre, hay más casos, lo vuelvo a recordar. Aunque no todos son igual. Dentro de la injusticia, la impotencia, la tristeza, la incertidumbre, la inconformidad de no aceptar obligatoriamente esa situación de verlos cada 2 semanas, dentro de lo malo, por lo menos podía ya verlos. Y aunque era poco y mucho tiempo lo que pasaba de una visita a otra, podía verlos. Y podía darles todo ese cariño y amor que merecían y que nunca dejé de darles estando con ellos, excepto cuando me privaron de ellos. Y también recibir su cariño y su amor, que era lo que realmente me daba vida. Cualquier padre o madre de corazón, y lo he dicho bien, de corazón, no de cabeza, que es diferente, me entenderá. Al principio llevaba 2 piedras, luego 2 pulseras, y luego simplemente hacía esto con mis dedos, que aunque para mucha gente le es insuficiente, es lo único que podía hacer en estos 5 años, donde he estado, donde he viajado, donde he vivido, con quienes he estado o solo o acompañado. 5 años quejándome y llorando porque no podía acercarme a ellos solo en ese punto de encuentro. Las 2 semanas a mí se me hacían eternas aquí, aunque dentro de lo malo, al menos
cada 2 semanas tenía su amor, su cariño, y darles todo ese amor y cariño que yo les daba, y eso jamás podrán negar. Como en vida, viviendo en familia, tampoco podrán negar. Vuelvo a recordar que nunca les pegué, nunca les castigué, no podía verlos llorar, siempre les hacía reír, los protegí, digan lo que digan, quienes digan lo contrario, sean quienes sean. Ellos lo sabrán bien. Y realmente son los únicos que me importa que lo sepan. Y por eso sigo hablando. Y si no pueden escuchar estos vídeos nunca, porque esa es mi verdadera intención. Si no pudiera ser eso, si eso no fuera posible, si nunca más quisieran saber nada de mí, o les importara lo que yo diga, aunque no me quisieran creer, o no me quisieran entender, da igual, todo lo malo en mi contra. Por lo menos lo hago por mí. No solo por ellos, que también, que es lo principal, sino en el caso de que haya una negativa total, lo hago por mí. Porque necesito soltar todo este dolor y toda esta incomprensión. Y también por crear conciencia. Que aunque sé que en este mundo y con estas leyes difícil será, pero que ningún hombre más, de forma inmerecida, y ningunos niños más tengan que sufrir esto. Se rompen muchas familias, muchos lazos amorosos, muchos vínculos. Pero el problema no son solo las leyes. Y a buen entendedor entenderá. Porque siempre hay interferencias, y para que hayan leyes tiene que haber alguien que mencione esas leyes, que acuda a esas leyes. Como siempre digo, el que la haga, que la pague. Pero 5 años, no sé qué conciencia tendrán aquellos que dicen tener conciencia, quienes sean, cada uno. Yo sé qué conciencia tengo yo. Pero entiendo que desde mi conciencia, si un hombre o un ser humano, sea quien sea, lleva 5 años sufriendo, hablando, donde debería de estar de vacaciones, de fiesta, o pasándoselo bien, recordándolos, teniéndolos ahí en su corazón, intentando hacer su vida porque no le quedó otro remedio, y ver que siempre y siempre y siempre está ahí, y son miles y miles y miles de personas que saben de mí, de ese dolor, de esa impotencia, de ese recordar constantemente. No soy, como muchos podrán imaginar, ese hombre que solo se queja en las redes sociales y luego en la vida real no hace nada. A día de hoy soy como un vagabundo, en el sentido de que los busco y no los encuentro. Los encontré, pero no tengo margen de maniobra para poder hablar con ellos. Decir que ese punto de encuentro no llegó a los 3 años. En el primer año y medio todo fue maravilloso. Siempre mostraban esas ganas de verme al verme, y esas ganas de no irse cuando se tenían que ir. Aparte de todos sus besos, sus abrazos, su cariño, esos juegos, esas risas, dentro de lo que se podría denominar el punto de encuentro, que parecía como el patio de una cárcel, aunque yo nunca he estado en una cárcel. Pero te sientes discriminado y sometido y por supuesto que limitado, hasta el punto de que solo se me permitió hacerme 3 fotos